asociada a la zona que ya se explicó, ¿cierto?, anteriormente. Acá lo único que podemos agregar es la irrigación auricular, ya que esto, téngalo ahí en el tintero, ya téngalo en el tintero, pero lo vamos a ver más en profundidad cuando entremos a oído, ¿ya? El órgano de audición. Ahí vamos a ver eso y vamos a ver la irrigación interna del oído también, ¿ya? Así que ahí la parte auricular que la hay en estándar. Igual un poquitito la parte oftálmica, que igual es importante, y obviamente eso lo vamos a ver, ¿ya? Bien, ahora cambiamos un poquitito el esquema y nos vamos a una irrigación sistémica. Cuando hablamos de irrigación sistémica, obviamente nos vamos a referir a todo el resto del cuerpo, ¿cierto? Ya nos olvidamos de cabeza, nos olvidamos de cuello, ¿cierto? Y nos vamos a tórax, miembro torácico, miembro pélvico. Y ahí es importante considerar que vamos a tener irrigación, obviamente, por zona. Si tú te fijas, vamos a tener corazón, ¿cierto? Bueno, ya es nada más que he hablado, ¿cierto? Y comienzan, ¿cierto?, los distintos troncos de irrigación principales asociados a la arteria aorta, donde el primer tronco que vamos a analizar es el tronco celíaco, ¿ya?, que también lo encuentran como arteria celíaca. Después, en orden, ¿cierto?, mesentérica craneal, arteria renal, gonadal, ¿cierto?, que puede ser ovárica o testicular, dependiendo si es un macho o hembra, mesentérica caudal, ilíaca externa, interna y sacral media. Esas son las ramas colaterales de cada una, ¿cierto?, o sea, las colaterales de la arteria aorta, ¿ya? No son arterias terminales, ya son colaterales. Y esas van en ese mismo orden, ¿sí? Entonces, vamos a ir uno por uno. Pero antes de entrar directamente a los troncos celíacos, que por el primer paso, habíamos mencionado, ¿cierto?, que íbamos a tener esta arteria broncoesofágica, ¿cierto? Y esta arteria broncoesofágica, básicamente, el esquema está bastante claro, en realidad les dice todo. Va a tener una rama bronquial y una rama esofagial, ¿ya? Que en este caso el esófago en su primera porción craneal y una porción caudal, ¿sí? O sea que abarque prácticamente todo el esófago. Y el bronquio, esto va asociado específicamente a los bronquios principales, ¿ya? La broncoesofágica, ¿cierto?, es el tronco común, ¿ya? Entendiendo de que es una arteria que se va a dividir en distintas porciones. Pero esto se va a descolgar desde vasos viscerales colaterales, así se clasifican, ¿ya? Vasos colaterales viscerales y parietales. Ahora, estos que son parietales en particular, vamos a tener irrigación que es complementaria, ¿ya? Y esta irrigación complementaria, si tú te fijas, vamos a tener una arteria intercostal dorsal, una costa abdominal dorsal y las ramas frénicas. O sea, acá se empieza a complementar lo que ya habíamos hablado anteriormente de la arteria, en este caso la zona frénica y la gástrica, ¿cierto?, que habíamos mencionado asociada a la irrigación transversa, que habíamos mostrado al inicio, ¿ya? Entonces aquí obviamente vamos a tener irrigación que va a complementar la irrigación intercostal, la zona abdominal, ¿cierto?, y el diafragma, ¿ya? Entonces eso es importante que como modo de complemento, ¿ya? Esto ya lo vimos y ahora comenzamos, ¿cierto?, con la irrigación ya más directa. En el caso de la arteria celíaca o el tronco celíaco, va a irrigar tres órganos en particular. El hígado, el vaso y el estómago, como grandes zonas. Pero también va a emitir ramas que son complementarias a otros órganos. Por ejemplo, desde la arteria celíaca vamos a tener una arteria hepática que va a irrigar directamente el hígado. Desde la arteria esplénica se va a descolgar irrigación hacia el vaso, el páncreas y las arterias pancreáticas que pueden sacar vasos complementarios hacia el rumen, como arterias ruminales, ¿ya? Eso pasa solamente en bovinos, claramente. Y una arteria gástrica izquierda como tercer tronco importante que va a emitir ramas hacia el rumen y todas sus cámaras, ¿cierto? Vamos a tener una arteria reticular, una arteria omasal, una arteria abomasal y una arteria ruminal. Todas descolgadas desde la arteria gástrica izquierda, que sale del tronco celíaco, que sale de la aorta abdominal, ¿sí? En ese orden. Ahora, ese es un tronco igual medianamente pequeño, ¿ya? El tronco que es más grande es la arteria mesentérica craneal. Y acá, ojo, porque la arteria mesentérica craneal es una, yo se las he mencionado varias veces en distintas clases. Y esta arteria mesentérica craneal, fíjense todas las ramas que va a emitir, ¿ya? ¿Y a quién le está irrigando? Hace espiral del colon y nódulos cólicos, páncreas, ramas terminales,
en este caso del ilio, ¿cierto? Duodeno, páncreas, yeyuno, colon transverso, ascendente, ciego, ilion, mesentérica cauda. O sea, prácticamente todo el intestino delgado y una parte del intestino grueso, ¿sí? Entonces, la arteria mesentérica craneal en general se va a encargar de la irrigación del intestino completo, ¿sí? Y se va a complementar con la arteria mesentérica caudal, ¿ya? Que va a tener la arteria cólica izquierda y rectal craneal, que es la última porción ya, en este caso, del intestino, ¿ya? Entonces ahí la mesentérica caudal se complementa con esta, ¿cierto? Que es la mesentérica craneal. Entonces, desde el punto de vista de irrigación de todo el intestino, el 80% se lo lleva la mesentérica craneal y el 20% se lo lleva la caudal, ¿sí? Ahora, importante, cada una de ellas va a tener un respectivo nombre, pero la arteria renal es la más simple de todas porque finalmente son dos arterias, una derecha y una izquierda, punto. No hay más que eso. Desde el punto de vista de órgano, porque en este caso la arteria renal tiene como principal entrada, ¿cierto?, la arteria renal, pero dentro del riñón comienzan a dividirse nuevamente y eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Las ramificaciones internas de, en este caso, del riñón, ya arterias segmentales y bla bla bla, ya eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Así que eso es un poco más simple. Ahora, si tú te fijas acá, vamos a tener específicamente la aorta abdominal, ¿cierto? Tórax abdominal específicamente. Y esta arteria va a comenzar, bueno, tenemos la arteria frénica, ¿cierto? Epigástrica craneal, la que mencionábamos, ¿cierto? Que venía desde la zona transversa, ¿ya? Y viene discurriendo de forma completa, ¿ya? Y ahí vamos a tener ese tronco pudendo epigástrico que lo vamos a ver. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque todas las arterias que hemos mencionado salen directamente desde la arteria aorta. Entonces, la primera irrigación, con las tres vasos importantes, salen desde la arteria celíaca. En ese orden. Arteria celíaca, mesentérica craneal, después mucho más atrás la mesentérica caudal, pero entre medio teníamos la arteria renal y en este caso, pensando que es un macho, la arteria testicular, si es hembra, arteria ovárica, ¿ok? Eso es hasta ahí. Hasta que llegas a la zona, después de la mesentérica caudal, vas a llegar a la zona de bifurcación, que es la porción prácticamente terminal de la arteria aorta, que son estos tres grandes vasos, que era la arteria ilíaca externa, que va a permitir la irrigación del miembro pélvico completo, ¿cierto? Vamos a tener la arteria ilíaca interna, que en este caso viene desde acá, ¿cierto? Asociada a la ilíaca interna, y vamos a tener la arteria sacral media, ¿cierto? Que después de la arteria sacral se transforma en coxigia media, ¿ya? Entonces, esos son los tres grandes divisiones, en este caso terminales de la arteria aorta: ilíaca externa, ilíaca interna y sacral media, ¿ya? Cuidado con eso, aquí tengo, ¿cierto? Aquí va bajando la ilíaca externa hacia el miembro pélvico. Después tengo la ilíaca interna, ¿cierto? La ilíaca interna, y después continúa como sacral, ¿cierto? Media, y termina en la cola, ¿ya? Aquí es lo mismo, ¿sí? Finalmente es lo mismo. Ahora, cuando ya entramos directamente a cada uno de las divisiones, obviamente vamos a tener diferencias, porque obviamente el estómago de un perro es distinto al del gato, y el del gato es distinto al del cerdo, el cerdo al del caballo y el caballo al de la vaca. Por tanto, la irrigación también va a ser diferente. En ese sentido, sí, todos van a partir desde esta arteria celíaca, y vamos a tener tres irrigaciones importantes. Primero, la arteria esplénica, como gran vaso de irrigación, literalmente, valga la redundancia, al vaso, ¿ya? Pero la arteria esplénica no irriga solo el vaso, va a irrigar, obviamente, el vaso como principal acá, ¿cierto? Como lo podemos ver, pero también va a emitir en la parte prácticamente terminal una línea de irrigación por la curvatura mayor del estómago, ¿ya? Va a ir irrigando toda la curvatura mayor del estómago hasta que llega a la zona pilórica, prácticamente, y se va a unir, se va a fusionar, ¿a qué cosa? A la arteria que va discurriendo por acá, que es la arteria hepática. Fíjense acá, viene bajando la arteria hepática ahí, y aquí obviamente va a continuar hacia el hígado, ¿cierto? Va a continuar hacia el hígado. Pero esta arteria hepática va a complementar la irrigación por la curvatura mayor. Por lo tanto, entre la curvatura mayor del estómago vamos a tener una anastomosis que está dada por la arteria esplénica y la arteria hepática, por la curvatura mayor del estómago, ¿ya?
Ojo, que aquí, en esta zona de la arteria hepática, ¿cierto?, que va a discurrir acá, sale esta arteria, sale esta arteria. De la arteria hepática, porque esto después continúa, pero esta arteria hepática va a discurrir con ese vaso, que es la arteria gastroepiploica derecha, y esa arteria gastroepiploica derecha es la que se va a unir con una gastroepiploica izquierda, que nace de la arteria esplénica. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Tiene la arteria esplénica, ¿cierto? La arteria esplénica va a irrigar directamente el vaso, ¿cierto? De forma directa. Pero desde ahí, ese vaso la misma arteria esplénica va a cambiar su nombre en esa porción a arteria gastroepiploica, ¿cierto? En este caso, izquierda, ¿cierto? Va discurriendo acá. Pero por el otro lado, de esta misma arteria, ¿cierto?, que es el tronco celíaco, sale la arteria hepática. ¿Ya? Y esa arteria hepática va obviamente hacia el hígado, ¿ya? O sea, hacia allá, y obviamente va a irrigar después a otra zona. Y de acá, esa misma arteria hepática lanza otra arteria, que es la arteria gastroepiploica izquierda. Y ambas se unen, irrigando ¿qué cosa? La curvatura mayor del estómago. Perdón, gracias. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, con esa irrigación. Ahora, ¿y quién irriga entonces la curvatura menor? Si yo tengo irrigada la curvatura mayor, ¿quién irriga la menor? La arteria gástrica izquierda, que se va a unir, ¿cierto? Fíjate, aquí vamos a tener la gástrica izquierda y se va a unir con la gástrica derecha. Pero la gástrica derecha, ¿de dónde sale? Del hepático. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un siguiente vaso importante ahí, que es la arteria gástrica, ¿cierto? Arteria gástrica izquierda, que va a irrigar una zona, y desde la misma hepática sale otra más, y se van a unir. ¿Ya? Ahí tengo la gástrica izquierda y se une con la arteria gástrica derecha. Entonces esto es curvatura menor y todo esto es curvatura mayor del todo. ¿Sí? Importante. ¿La arteria gástrica izquierda nace de dónde? La arteria gástrica izquierda nace directamente del tronco celíaco, de la arteria celíaca, aquí. Recuerden que la arteria celíaca vas a tener la arteria hepática, tiene la esplénica y la gástrica izquierda como troncos principales. Esos tres principales. ¿Ya? La derecha, la gástrica derecha, nace del hígado. O sea, perdón, de la hepática, no del hígado, de la hepática. ¿Ya? Ahora, sigamos. Lo mismo, pero en este caso del equino. Pero fíjate lo que pasa acá. Vamos a tener arteria celíaca, gástrica izquierda, ¿cierto? Y tenemos la gástrica derecha. La gástrica derecha, ¿de dónde sale? Ya lo vimos, ¿cierto? De la arteria hepática. ¿Sí? Es exactamente el mismo esquema. ¿Ya? Pero hay una cosa que es importante, que en este caso aquí no se esquematiza, pero aquí sí, que es en el vaso. ¿Ya? Porque en el vaso tú tienes la arteria esplénica como esa arteria esplénica, y que después cambia a gastroepiploica izquierda. Pero acá se empiezan a transformar o empiezan a salir pequeños vasos, que son las arterias gástricas cortas, que son esos pequeños vasitos que llegan directamente al vaso, ¿ya? Que es algo complementario que acá también está, pero no están tan desarrolladas como en pequeños animales, ¿ya? Por eso cuando hacen extracciones de vaso, es una cirugía de alto riesgo, única y exclusivamente por la cantidad de irrigación que tiene. Si tú piensas que para sacar el vaso, para extirpar el vaso, basta bloquear solamente la arteria gástrica, o sea, perdón, la arteria esplénica, estás equivocado, porque si haces un bloqueo acá y sacas el vaso, ¿qué pasa con esta irrigación? Si no la bloqueas, el animal se te va a sangrar igual, porque entonces tú vas a sacar el vaso, vas a ligar ahí y cortas y sacas el vaso. Pero si no te preocupaste de bloquear esta arteria, por ejemplo una ligadura ahí, todo el resto va a empezar a sangrar, ¿ya? Entonces, por eso cuando hacen cirugía de cualquier tipo, en cualquier zona, lo primero que deben hacer es conocer la anatomía de la zona que van a operar.
si es una zona sangrante, qué nervios están involucrados, qué musculatura tengo asociada ahí, y por mucho más importancia, qué vaso sanguíneo de importancia tengo ahí, ¿ya? Y eso es súper importante al momento de tomar decisiones clínicas y quirúrgicas. Por eso es importante saber, ¿cierto? Ahora, obviamente, esto con el tiempo se les va a ir olvidando, ¿ya? Y eso es así. Pero la idea es que en su momento lo vayan repasando, ¿ya? Ahora, bueno, aquí como les decía, exactamente lo mismo. Paso. ¿Ya? Este ya lo habíamos mostrado, ¿cierto? Y aquí no vamos a entrar en tanto detalle en esto porque lo vamos a ver en el reproductor. ¿Ya? Las estructuras que va a irrigar la arteria testicular, específicamente el cordón espermático, testículo, ¿cierto? Todo lo demás. En el caso de ovario es exactamente lo mismo. Pero sí acá es importante porque la arteria cólica izquierda y rectal craneal son las últimas porciones del intestino grueso, ¿ya? Y o colon menor, en este caso, dependiendo de la especie. Y la arteria sacral media va asociada a la musculatura dorsal del sacro, zona glútea específicamente, y la arteria coxigia, piel y músculo coxigio, ya que es la zona terminal de la cara, ¿ya? Ahora, fíjense lo que pasa en la mesentérica craneal. La mesentérica craneal obviamente va a tener aquí un tema igual interesante, porque es la más importante asociada a colon mayor y colon menor, ya lo dijimos, ¿cierto? Colon menor con una pequeña porción asociada a la mesentérica caudal, ¿ya? Pero acá en la craneal, sí o sí tú vas a tener claro que cuál es la parte más grande del intestino delgado. ¿Cuál? Yeyuno. El yeyuno es la porción más grande, ¿cierto?, dentro del intestino. Por lo tanto, tú vas a tener una primera porción vascular que va a estar, bien mencionamos acá, ¿cierto?, la mesentérica, ¿cierto?, la aorta y la mesentérica craneal. Pero vamos a tener toda esta zona, que es el yeyuno, ¿cierto? Y vamos a tener, ¿cierto?, las primeras ramas, ¿cierto?, que van a salir directamente de la mesentérica craneal, que son las arterias yeyunales. Y esto yo se las mostré en el práctico, ¿cierto? No es nuevo para ustedes, ¿cierto?, las arterias yeyunales, ¿ya? Ahora, pero sí es importante que como tengo arterias yeyunales, voy a tener también arterias del ilion, ¿cierto?, o arterias ilianas, ¿ya? Que son, en este caso, la última porción, ¿cierto?, del intestino delgado, que el ilion asociado después a qué estructura? El ciego. Por lo tanto, vamos a tener una gran arteria, ¿cierto?, una gran arteria asociada al ciego de los equinos, que es la arteria cecal media. ¿Y por dónde va pasando esta arteria? ¿Por dónde? Dentro del ciego, ¿por dónde? Por la cinta. Va pasando por la cinta. Va pasando literalmente por la cinta longitudinal y va emitiendo ramas entre cada una de las saculaciones, ¿ya? Entonces vamos a tener la cinta o la tenia cecal, ¿cierto?, que obviamente va discurriendo desde la base, el cuerpo, el ápex, todo. Recorre completamente el cuerpo del ciego y cada saculación tiene una irrigación, ¿ya? Una arteria que la acompaña. Después, obviamente, vamos a tener las otras partes del intestino grueso, del colon mayor, y ya, obviamente, ya ustedes se la saben, ventral derecho, izquierdo, dorsal derecho, izquierdo, flexura esternal, diafragmática, todas esas. Pero, esas ustedes las tienen que asociar de acuerdo a la zona donde están. Por ejemplo, en esta zona que ustedes tienen acá, tengo el ciego, ¿cierto? Aquí, obviamente, vamos a tener distintas flexuras, en este caso la flexura pélvica, y vamos a tener esta arteria, que es la rama cólica y la arteria cólica derecha, que eventualmente van a salir de forma directa, ambas salen de forma directa de la arteria mesentérica craneal, ¿ya? Entonces, las cuatro arterias principales de la mesentérica craneal es la arteria yeyunales, ¿cierto?, la arteria cecal, ¿cierto?, la del ciego, y las dos cólicas, ¿ya? También hay que entender que no es la finalidad ahora, pero que se aprendan obviamente cada una de las ramitas, no es necesario, ¿ya? Pero sí, es súper importante que entiendan de que cada una de ellas, cada una de estas porciones, ¿cierto?, tiene una irrigación propia. Ahora, fíjense lo que pasa. Aquí tengo solamente duodeno, o sea, yeyuno, en este caso yeyuno ilion, y colon mayor. Me falta colon menor, colon transverso. Está acá. Que de una otra forma tiene una irrigación complementaria con pequeños vasos sanguíneos que van complementando, ¿cierto?, en este caso desde la arteria mesentérica, pero el principal zona de irrigación de todo esto es la arteria mesentérica caudal. Y esto yo también se lo mostré en el equipo. ¿Recuerdan que les tiraba la última porción, les tiraba una telita y les dije, cuidado que no la rompan porque está la mesentérica caudal ahí? Y es eso.
¿cierto? La última porción del recto y el ano específicamente en el colon transverso, ¿ya? Así que eso es importante también. Entonces, para que entiendan que el intestino generalmente va a estar irrigado por esos dos grandes vasos, mesentérica craneal y mesentérica caudal. La caudal por la última porción del intestino y la craneal obviamente es la que se lleva todo el proceso, ¿ya? Ahora, vamos a las últimas partes, donde vamos a entrar ya a la ilíaca interna y después vamos a pasar a la ilíaca externa, ¿ya? En el caso de la ilíaca interna, es una arteria, yo diría que es súper importante porque va a tener relación directa con la parte genital, la parte reproductiva, ¿ya? Tanto en macho y hembra, como en la parte muscular también, pero desde la parte más, como les decía, más genitourinaria. ¿Por qué? Porque la arteria ilíaca interna, la arteria ilíaca interna, que es básicamente esta arteria que está acá, ¿cierto? Esta arteria, básicamente, ¿qué es lo que va a ver? Ahí obviamente ustedes están viendo solamente el tronco principal, y esto es por la parte interna, no está por fuera, no es que yo vaya a la parte lateral de un animal, por aquí está la ilíaca interna, no, eso está por la parte interna de la cara medial directamente de ese animal. Ahora, vamos a tener arterias que son importantes. Primero la arteria umbilical, y ojo con ella, porque la arteria umbilical es una arteria que es transitoria, después se oblitera, se retrae, desaparece, ¿ya? ¿Y por qué desaparece? Porque esa arteria umbilical, después vamos a ver, hay un grupo que tiene que hacer un póster de irrigación fetal, si mal no me recuerdo. ¿Sí? Creo que sí. Ya. Y ellos tienen que poner súper en claro eso, tiene que estar súper claro ese detalle, ¿ya? Porque la arteria umbilical, en este caso, es transitoria, porque en este caso una vez que el animal nace, deja de recibir irrigación por temas de placenta y comienza a tener su propio flujo sanguíneo. Y eso significa que ese remanente arterial se transforma después en el ligamento redondo lateral, que es una estructura que vamos a ver la próxima vez, cuando veamos renal, ¿ya? Que es el ligamento redondo lateral. Pero después también, acuérdense que vamos a tener la vena, ¿cierto? La zona umbilical en el hígado, que se transforma en el ligamento redondo del hígado, ¿ya? Vamos a tener también la arteria uterina, que va a estar irrigando útero, sale también, una rama sale de la arteria ilíaca interna, porque la otra ¿de dónde sale? De la arteria ovárica, ¿ya? La arteria ovárica, ¿cierto? También va a tener una... no sé, perdón, ¿ya? La arteria iliolumbar, glútea craneal, arteria prostática, ¿cierto? Vaginal. Bueno, esto lo vamos a dejar ahí en stand-by porque son todas, si ustedes se fijan, son todas zonas asociadas a la parte reproductiva. Entonces, mientras no veamos reproductor, la verdad no saco nada que sabe explicarle esto. No lo van a entender mucho, ¿ya? Pero sí, es importante que relacionen los músculos que están siendo asociados acá para que de otra forma vayan ubicándose dónde están estas arterias, ¿ya? Entonces la ilíaca interna normalmente es una arteria súper importante, pero si usted me pregunta cuál es la rama de la arteria ilíaca interna que les puede dar más problemas, la arteria pudenda interna. ¿Por qué? Porque la arteria pudenda interna es una arteria que va a estar asociada a la glándula mamaria, ¿ya? Y eso sí es importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan cuadros de mastitis, tengan problemas quirúrgicos asociados a la glándula mamaria, tienen que tener súper claro que su tronco principal de irrigación de la glándula mamaria es la pudenda interna y viene directo desde la ilíaca interna. Entonces es una arteria de gran calibre, ¿ya? Y es un riesgo hemorrágico importante, ¿ya? Entonces es la continuación directa de la ilíaca interna. Va a irrigar también la porción dorsal del pene y la porción profunda, o sea, también es una irrigación reproductora importante. Glándula mamaria y, en este caso, clítoris también. Entonces, si bien es cierto, la pudenda interna va a tener una relación directa con la zona genitourinaria, ¿ya? No se las voy a preguntar, pero ahora no se las voy a explicar tan en profundidad porque hasta que veamos renal y reproductor. Pero sí son evaluables. ¿Ya? Esto es como un mini resumen, ¿cierto?, de todas las arterias, ¿cierto? Celíacas, que las porciones, esto lo pueden transformar en un esquema, lo pueden transformar en colores, como ustedes quieran, ¿cierto? Son las mismas arterias, ¿ya? Exactamente lo mismo, ilíaca interna, pudenda interna, en fin, ¿ya? Ahora, cambio de esquema. Cambio de esquema.
Nos devolvemos a arteria subclavia, ¿cierto? Terminamos periférico y nos vamos a subclavia baja. Y en subclavia dijimos que era intratorácica hasta que salía de tórax y cambiaba a axilar, ¿cierto? Y aquí empieza la irrigación de miembro torácico, de miembro torácico, con todas estas arterias que ustedes están viendo ahí. Unas más relevantes que otras, unas de mayor calibre que otras y unas más repetidas, digámoslo así. Sí o sí es súper importante considerar la irrigación que está en la zona de la escápula humeral y la humeroradial, que son las irrigaciones más potentes que tiene el miembro torácico, ¿ya? Donde ustedes van a partir, ¿cierto?, con esta arteria axilar, y la cual después de ella va a cambiar a arteria, ¿cierto?, braquial. Entonces, aquí ustedes pueden darse cuenta que van a tener los troncos principales: arteria axilar, arteria braquial, arteria mediana y arterias digitales palmares, ¿ya? Separadas por segmentos. Entonces, si ustedes ven solamente las ramas de la arteria axilar, solamente la arteria axilar, van a tener arteria supraescapular, subescapular, circunfleja caudal y circunfleja de la escápula, en este caso la primera del número, y la toracodorsal. Si ustedes se dan cuenta, por nombre y por zona, estamos hablando solamente de la zona escapulohumeral, arriba, ¿ya? Por ende, la musculatura asociada a esos músculos, a esas arterias, si yo te digo supraescapular, ¿a quién podría estar irrigando? Mira dónde viene la arteria. Ahí va la supraescapular. Es una arteria que está por la cara medial, ¿cierto?, de la escápula, pero que pasa por la tuberosidad supraglenoidea y se mete hacia ¿dónde? Supraespinoso e infraespinoso. Supraespinoso mayoritario, ¿ya? Entonces es una arteria que va por sobre la escápula. Después vamos a tener una siguiente arteria que igual es de gran calibre, que es la arteria subescapular, ¿ya? Y que en este caso la arteria subescapular nace aquí en esta pequeña rama, ¿cierto? Que bueno, aquí va la circunfleja en realidad, pero sale acá, ¿cierto? Y aquí hay que tener cuidado con un detalle, que esta arteria, ¿cierto?, en el caso de la subescapular, va a tener ramas de acuerdo a las porciones del músculo subescapular, ¿ya? ¿Se acuerdan que hay especies que tienen una porción del subescapular y otras que tienen 3 porciones del subescapular, ¿ya? Entonces eso es importante considerar. Entonces, si tú consideras esta arteria, la subescapular, ¿cierto?, va a emitir, ¿cierto?, esta rama completa, y acá se puede dividir en 3 porciones. Pero ojo con otro detalle. Esto es en el equino solamente, pero fíjate lo que pasa con la misma subescapular. Se mete, ¿cierto?, se mete acá, va por una rama por la zona subescapular, pero tiene 2 ramas que van por la zona del tríceps braquial, específicamente por la zona alta del tríceps braquial, la zona del trapecio, y se mete, ¿cierto?, por lateral. Da una vuelta, toda esa línea punteada, ¿cierto?, está refiriendo que la arteria está, ¿cierto?, por lateral. Y por eso aquí, en esta zona, la zona de la escápula por lateral, es la zona del hombro. Por eso se llama arteria circunfleja de la escápula. Cuando hablamos de arteria circunfleja, es que es una arteria que da una vuelta. Va por un lado y termina por el otro lado. Por eso hablamos de una arteria circunfleja caudal del húmero, circunfleja de la escápula, porque esa arteria que está ahí, que es la circunfleja de la escápula, parte por medial y se mete, ¿cierto?, por lateral, ¿ya? Entonces eso, hay que tener ojo con eso. Todas las líneas que están punteadas dentro de este esquema, quiere decir de que es cambio de lado, ¿ya? Ahora, si seguimos bajando, desde la misma subescapular, vamos a tener otra arteria circunfleja, pero es la circunfleja caudal del húmero. Que esta arteria circunfleja que viene acá, se va a unir, va a haber una anastomosis ahí, con la circunfleja craneal. Pero ojo, que la arteria circunfleja craneal nace de la arteria braquial, no nace de la axilar, ¿ya? Entonces ahí hay que tener harto cuidado con esa. Se fijan que se forma una especie de 8 ahí, ¿cierto? Y esto pasa exclusivamente en la epífisis proximal del húmero, ¿ya? Donde van a irrigar mayoritariamente toda la musculatura flectora, ¿cierto?, del hombro, ¿ya? Ahí tenemos bíceps braquial, coracobraquial, ¿cierto? La zona específica de acá, que vamos a tener las porciones del tríceps en esta zona, musculatura subescapular, van a estar asociadas a todas estas arterias. Y esta arteria es súper importante, fíjense, tóraco-dorsal. ¿Quién cree usted que irriga la tóraco-dorsal? ¿Por dónde está bien? Si es tóraco-dorsal. El dorsal. El dorsal ancho.
¿Ya? Entonces, eso es importante de considerar. ¿Ya? Ahora, la siguiente porción, ¿cierto? Ya pensando directamente en el brazo, ¿cierto? Que es la arteria braquial, como principal irrigación, que es la continuación finalmente de la arteria axilar. Todas las otras son arterias colaterales, ¿ya? Ramas colaterales, y en algunos casos ramas terminales, como por ejemplo las circunflejas son ramas terminales, porque no hay más divisiones asociadas ahí, ¿ya? Y en este caso, la arteria braquial, vamos a tener la arteria circunfleja, ¿cierto? Craneal del húmero, pero esta después continúa, ¿cierto? Y vamos a tener, ¿cierto? Alguna irrigación, porque ¿qué músculo tengo principalmente acá? En esta zona. Zona de brazo. Bíceps, ya. Coracobraquial, ok. ¿Cuál más? Braquial, bien. Bíceps braquial, ¿qué más? Bíceps braquial, isquiobraquial braquial, coracobraquial, ¿cuál más? ¿Me están mencionando solamente esta zona? Tríceps. El tríceps. Las tres porciones del tríceps importantes. Tensor de la fase antebraquial también, por detrás. ¿Ya? Entonces, son músculos que son importantes. Aquí hay que considerar también el deltoides, que no lo mencionamos, pero hay que considerarlo también. Obviamente por lateral. ¿Ya? Ahora, estos músculos que están acá son importantes porque todos estos músculos están siendo irrigados por estas arterias. Arteria bicipital. Esa arteria bicipital va a estar discurriendo específicamente por el surco espiral que tiene, en este caso, el húmero. ¿Se acuerdan que el húmero tiene una vuelta, ¿cierto? Ese surco va discurriendo específicamente ese músculo y va entrando también esa arteria, ¿ya? Ahora, cuidado acá, porque tú tienes la arteria braquial y ya sabemos que desde la arteria braquial, la circunfleja y la bicipital van a ir asociadas a la musculatura flexora del brazo. Pero la arteria que va a asociar a la musculatura extensora, en este caso el tríceps braquial, va a ser específicamente la arteria profunda o braquial profunda, ¿ya? Profunda del brazo o braquial profunda, ¿ya? Que es una rama directa de la arteria braquial, ¿ya? Esta arteria se encarga de irrigar el tríceps en su totalidad, ¿ya? Y después ya nos desplazamos más hacia distal, ¿cierto? Y vamos llegando hacia la zona del codo, donde vamos a comenzar con distintas bifurcaciones, ¿ya? La transversa de la ulna y la cubital, ¿ya? Y la zona colateral del codo, ¿ya? Así que, ojo ahí con eso. ¿Está muy cansado? ¿Está muy cansado? Sí. Ya no los voy a marear más, los dejamos hasta ahí. ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Qué me pasa? Me falta pasar, bueno, terminar de ver esto. Que alcanzamos, sí, espera un poquito. Terminamos de pasar esto, la próxima clase. Después, la próxima clase también, bueno, esto lo pasamos en el primer módulo, sin mayor problema. Y en el segundo módulo de la próxima clase vemos renal, ¿ya?